Buenos días, mis alumnos del tercero medio A y tercero medio B. En el día de hoy comentaremos la guía número 5. Más que comentar, también explicaremos en qué consiste la guía número 5 y compartiremos algunas lecturas para ir comprendiendo lo que dice el autor. En este caso, mi propuesta de estudio es la pregunta: ¿qué es la filosofía desde el punto de vista de un filósofo político moderno, importante, norteamericano, Leo Strauss? La guía número 5 ya está en la plataforma web del colegio. ¿Lograron descargarla o siguen en la guía 4, muchachos? La guía número 5, ¿lograron descargarla o aún están realizando las actividades de la guía número 4? Asumo que lograron descargar la guía número 5, ¿o Sí, no? Perfecto. Ya. Bueno, la guía número 5 plantea la pregunta: ¿qué es la filosofía política desde la perspectiva analítica reflexiva de Leo Strauss? No se asusten, acá solamente vamos a describir, explicar, y eso espero ejemplificar lo que el autor propone acerca de la pregunta mencionada. Ahora bien, ahí sí. A- ahora bien, lo importante que el autor Leo Strauss está influenciado por toda la tradición clásica de filosofía. Dicho de otro modo, está influenciado por la tradición griega clásica de la filosofía política, en Platón y Aristóteles. Nosotros hemos señalado anteriormente en las clases previas la importancia de los griegos en la construcción y elaboración de una reflexión filosófica acerca del ser humano en la polis. Cómo el ser humano en la polis democrática logra su mayor grado de autorrealización personal. Es decir, cómo logra la vida buena, cómo logra la felicidad colectiva desde dentro de la polis. Repito, desde dentro de la polis. Este autor está, insisto, influenciado, impregnado por esa tradición clásica de la filosofía política. Los ejemplos de Platón y Aristóteles. Porque ante todo, el autor señalado busca explicar la filosofía política a partir de la tradición clásica griega y busca comprender cuál es el lugar y sentido del hombre en la ciudad o ciudad-estado. E incluso alude a conceptos básicos tales como bien común, filosofía política, virtud, entre otros. Nótese que para los griegos, entre libertad y virtud, el término más importante era la virtud. El hombre virtuoso era aquel ser humano que lograba a través del hábito y la costumbre su autorrealización personal. Le formaba el carácter. Le formaba el carácter, su razón de ser, concretamente en la polis democrática, es decir, en un espacio público delimitado
en donde existía la deliberación, la conversación, la contrastación de argumentos, entre otras consideraciones de distinta índole. Eso, sin lugar a dudas, a Leo Strauss le resultó indispensable para proponer su reflexión filosófica acerca de la política. Él más adelante, en las clases posteriores que tengamos, él va a hablar de cómo la tradición clásica de la filosofía política le permite dar un carácter normativo a cuál es la mejor sociedad, cuál es la mejor forma de gobierno, e incluso alude que los temas fundamentales de la filosofía política son libertad, gobierno, autoridad. Libertad, gobierno, autoridad, que son aquellos grandes temas fundamentales que permiten levantar, vigorizar al hombre de su terrible existencia personal. Otro punto temático importante acerca de Leo Strauss, cómo debemos pasar del ámbito de la mera opinión política al ámbito de la esencia de la política, a la esencia de lo político. La esencia de lo político está directamente relacionado con lograr un pensamiento sobre el bien, la vida buena. O sea, cómo logramos acceder a la vida buena. Nótese, cómo nosotros pasamos desde el ámbito de la mera opinión acerca de lo político a el ámbito del conocimiento de la esencia de lo político. Entonces, él nos va a decir que la influencia filosófica sobre la política en Platón permite dar una explicación cabal al problema político existente en el hombre en la modernidad. Tengan presente que este personaje murió en 1973, entonces claramente toda su reflexión filosófica sobre la política siempre está pensando, divagando, especulando a partir de esa tradición griega clásica. Vamos entendiendo de a poco. Hablo más rápido, más lento. ¿Se entiende el audio, jóvenes, o no? ¿Continuamos? Perfecto. Ya. Entonces ahora vamos a continuar alternando la guía 5 y una breve explicación. Lo tengan presente ante todo la influencia filosófica que dejaron los griegos en Leo Strauss. Sobre todo el legado filosófico acerca de lo político, tanto Platón como Aristóteles. Tengan presente que las dos grandes obras políticas en el mundo antiguo son la República, la gran utopía política de Platón, la República, por favor, no confundan, y por otro lado Aristóteles, la política. En la política, Aristóteles, a partir de una observación acuciosa, exhaustiva y rigurosa, nos propone formas puras de gobierno, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Monarquía, aristocracia y democracia. Y las contrasta con las formas impuras de gobierno, ¿cierto?
que son, si no me falla la memoria, tiranía, oligarquía y oclocracia. La oclocracia, disculpando la pronunciación, es un grupo de personas organizadas que gobierna a partir de las emociones y no del logos, del uso, logos, razón, pensamiento discursivo. Ya, entonces recuerden, Platón, Aristóteles. Las próximas clases voy a meter de contrabando y voy a meter conceptualmente algunas cápsulas o pildoritas conceptuales, tanto de Platón como de Aristóteles, para dar un mayor sentido a la pregunta que busca responder Leo Strauss de qué es la filosofía política. ¿Ya, muchachos? Perfecto. Don Mauricio Loyola. Y ahí accedió, maestra. Entonces, continuemos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Perfecto, sigamos. Vamos a compartir entonces brevemente la guía número 5. Vamos, guía número 5. No, aquí no. Ya, acá estamos. Ya. Bueno, primer párrafo. Aquí vamos a diferenciar los primeros párrafos, pero voy a decirlo por última vez. La guía número 5 está estructurada conceptualmente de la misma manera que las guías anteriores. 3 ítems. Primer ítem, una previa conceptual o preguntas de exploración previa. Básicamente acá formulé 2 preguntas solamente, que son las siguientes, que pueden responder, puesto que la materia o contenido está en las guías anteriores. ¿Qué significa que el saber político y la reflexión filosófica nacen juntos en la antigua Grecia? Repito, ¿qué significa que el saber político y la reflexión filosófica nacen juntos en la antigua Grecia? Ahí tiene que ver mucho la tradición socrática de la filosofía política. Nótese, recuerden la tradición socrática, a diferencia de la postura política de su discípulo Platón. No olviden eso, Sócrates. ¿Cuáles son las características que a través de Sócrates, en la reflexión filosófica y el saber político realizan en las personas en la polis? Recuerden que Sócrates deliberaba y dialogaba en el ágora. El ágora es la plaza pública, el ágora, y lograba esa unión indisociable entre saber político, lo público, lo político y la reflexión filosófica. Claramente nacen en la antigua Grecia. Claramente nacen en la antigua Grecia. La segunda pregunta, ¿cuál es el legado de Sócrates en la historia de la tradición filosófica política? Si bien Sócrates no escribió nada, debemos basarnos en los diálogos de su discípulo Platón, ¿correcto? Y a partir de las clases anteriores y de la guía número 4. Como las clases están grabadas, muchachos, están en el canal YouTube del colegio, por lo tanto, lo más probable es que dentro de las clases grabadas, que fueron como 3 o 4 clases, yo hablé y aludí a ese legado de Sócrates y de Platón. No tendrían que tener problemas para responder, ¿correcto? Perfecto. Sigamos. Ya, nuevo contenido. Yo espero aquí avanzar por lo menos un párrafo, 2 párrafos, ya, no nos asustemos. Es solamente una página y media aquí saluda el problema de la filosofía política, del autor Leo Strauss. Ya, yo voy a empezar a leer y luego alternamos con mi curso. Ya. El significado de la filosofía política y su grado de interés es tan evidente hoy como lo fue siempre desde su aparición con la filosofía ateniense. Nótese acá empieza ya la explicación. Toda acción política está encaminada a la conservación o el cambio.
Cuando deseamos conservar, tratamos de evitar el cambio hacia lo peor. Cuando deseamos cambiar, tratamos de actualizar algo mejor. Toda acción política, pues, está dirigida por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor. Un pensamiento sobre lo mejor y lo peor implica, no obstante, el pensamiento sobre el bien. Nótese el primer párrafo. Repito, toda acción política pues está dirigida por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor. Un pensamiento sobre lo mejor y lo peor implica, no obstante, el pensamiento sobre el bien. Jóvenes estudiantes, ¿qué podríamos rescatar del párrafo propuesto por Leo Strauss? Repite varias veces el término acción política, ¿cierto? ¿Qué podríamos rescatar acá? Por ejemplo, A mí me llama la atención cuando dice un pensamiento sobre lo mejor y lo peor implica, no obstante, el pensamiento sobre el bien, porque no podemos tener un pensamiento de algo malo si primero no sabemos qué es lo bueno. bueno, ahí, Cata, hay un punto, o sea, aquí hay una influencia del maestro Platón en Leo Strauss, la idea de bien. Entonces, claro, si tú no sabes qué significa el bien, ¿cómo, cómo vas a tener un pensamiento de lo mejor? Claramente. ¿Cómo vas a ser una persona justa? ¿Cómo vas a ser una persona justa si no sabes qué es la justicia? Claramente Aristóteles te va a decir, así, realizando actos justos, conductas justas. Pero queda la pregunta, queda la pregunta, porque dice, toda acción política, se refiere a la poli, ¿cierto? A la poli griega, está dirigida por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor. Un pensamiento sobre lo mejor y lo peor implica, no obstante, el pensamiento sobre el bien. O sea, la finalidad última para Leo Strauss es acceder al conocimiento de la esencia de lo político, de la esencia de lo político, de la vida buena. Y la vida buena es, es, es la materialización del, del pensamiento del bien, del bien. Entonces, es interesante lo que él señala. Y otra cosa que aparentemente es obvia, pero no lo es cuando señala toda acción política está encaminada a la conservación o el cambio. Cuando deseamos conservar, tratamos de evitar el cambio hacia lo peor. Cuando deseamos cambiar, tratamos de actualizar algo mejor. Qué busca acá el autor cuando dice que toda acción política está encaminada hacia la conservación o el cambio? La conservación o al cambio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está buscando? ¿Qué está, cómo nos está provocando intelectualmente? Toda acción política está encaminada a la conservación o al cambio. Claramente aquí el propósito final es el pensamiento sobre el bien, lo bueno. ¿Ah? Por ejemplo, Chile. Toda acción política en Chile está encaminada a la conservación o al cambio. ¿Qué sería aquello de lo cual nosotros podríamos conservar en Chile que no sea lo peor y actualizar algo que sea lo mejor? Por ejemplo, en la política chilena actual. ¿Qué, qué sería aquello de lo cual en la política chilena actual que tendríamos que cambiar hacia lo mejor? Si se dan cuenta, si se dan cuenta, queridos estudiantes, estoy
Eso, perfecto, perfecto, Melanie, ahí accedió. Si se dan cuenta, jóvenes, cuando alude Leo Strauss, toda acción política está encaminada a la conservación o al cambio, claramente es un juego permanente de decisiones que las personas adoptan, porque la política como tal está integrada por ciudadanos, ¿cierto? Por ciudadanos, y esos ciudadanos que integran, configuran, delimitan la polis, juegan un rol protagónico o preponderante en la consecución de propósitos fundamentales. Acá el propósito fundamental es acceder al conocimiento de la esencia de lo político. La esencia de lo político es la vida, la vida buena en comunidad. Por lo tanto, cuando se alude a que toda acción política está encaminada a la conservación o al cambio, son las reglas del juego a partir de lo que acontece en el presente cotidiano de la polis o de la ciudad-estado o de una determinada comunidad. No sé si me siguen en lo que estoy tratando de decir. Entonces, luego el autor nuevamente repite, toda acción política está dirigida por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor, pero lo mejor y lo peor respecto a qué. Buena observación, lo mejor y lo peor respecto a qué. Respecto a lo que ya existe actualmente, Claro, o sea, respecto a lo que existe actualmente, o sea, a partir del estado de cosas actual, uno, uno empieza a distinguir lo mejor y lo peor. Entonces habría que problematizar, analizar qué sería lo mejor y lo peor en, por ejemplo, en la sociedad chilena, qué sería lo mejor y lo peor en nuestra sociedad civil, qué sería lo mejor y lo peor en nuestro país post-Pinochet, por ejemplo. Ahí habría que considerar algunas variables. La variable de, tuvimos 17 años en una dictadura militar bastante sui generis, por un lado. Por otro lado, las consecuencias de haber estado en una dictadura militar, las consecuencias, los efectos colaterales, tangenciales de haber estado en una dictadura militar y actualmente el estado democrático de nuestro país. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto tiene luces y sombras que podrían permitir acceder a ese pensamiento sobre el bien? Sobre el bien. Claramente en Chile, a partir de las situaciones límites que hemos sabido, sobre todo a partir de octubre 18, y ahora esta gran crisis sanitaria del coronavirus, lograr manifestar concretamente la vida buena, complejo, complejo. ¿Dónde quedamos? Por favor, por favor, Cata, lee desde dónde quedamos, la conciencia del bien. Sí, 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 sí. Por favor. la conciencia del bien que dirige todas nuestras acciones tiene el carácter de opinión. No nos la planteamos como un problema, pero reflexivamente se nos presenta como problemática. El mismo hecho de que nosotros podamos plantearla como problema nos lleva hacia un pensamiento del bien que deja de ser problemático, nos encamina hacia un pensamiento que deja de ser opinión para convertirse en conocimiento. Toda acción política comporta una propensión hacia el conocimiento del bien, de la vida buena o de la buena sociedad, porque la sociedad buena es la expresión completa del bien político. Ya, correcto. Aquí, ¿usted qué podría rescatar? En qué el autor está siendo muy reiterativo y majadero? ¿Del bien? Claro. ¿Qué? Y ante todo también de toda acción política. Alude nuevamente a la acción política, cuando dice toda acción política comporta una inclinación, sinónimo de propensión, inclinación, toda acción política
comporta una inclinación hacia el conocimiento del bien. Nótese, conocimiento del bien. Oh, miren qué curioso, de la vida buena o de la buena sociedad. De la vida buena o de la buena sociedad. Porque la sociedad buena es la expresión completa del bien político. Miren qué importante e interesante. Habla de la vida buena o de la buena sociedad y posteriormente se refiere a que la sociedad buena es la expresión completa del bien político, la sociedad buena. ¿Qué pasaba en la antigua Grecia con esto? ¿Qué pasaba en la antigua Grecia con, con las personas que eran animales políticos y seres sociales dentro de la polis? ¿Lograban acceder a esa vida buena? ¿A una buena sociedad o no? Yo creo que sí, porque ellos mismos podían elegir lo que querían hacer con su sociedad. O sea, vivían política y socialmente dentro de la polis, interactuaban y construían relaciones de dependencia y virtuosamente lograban acceder a ciertos comportamientos, conductas y actitudes que permitían que permitían que lo que permitían que lo más importante fuera la autorrealización personal, pero en función de una felicidad colectiva. Pero en función de una felicidad colectiva. Nótese acá, interesante lo que está señalando. Toda acción política comporta una propensión hacia el conocimiento del bien, de la vida buena o de la buena sociedad, de la vida buena o de la buena sociedad, porque la sociedad buena es la expresión completa del bien político. Sigamos. Continuemos. Una breve reflexión. ¿Se dan cuenta cómo el autor reitera en varias ocasiones toda acción política, cuando dice toda acción política tiende al conocimiento del bien, o toda acción política está dirigida por, por, por nuestro pensamiento sobre lo mejor y lo peor, bla, 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 o que toda acción política propende o tiende a la vida buena o sociedad buena. Algo nos está diciendo el autor en este primer gran párrafo, ¿cierto o no? A ver, cómo podríamos nosotros lograr acceder y mantener esa vida buena, según Leo Strauss? ¿Cómo podríamos aplicar esa vida buena en nuestro país? ¿O cómo desde una reflexión clásica de la filosofía política podemos explicar las luces y sombras de nuestra democracia representativa chilena? En verdad, son reflexiones concretas acerca del carácter normativo, evolutivo e histórico de la política. Porque más adelante Leo Strauss va a desmenuzar, como cuando uno come pollo y lo desmenuza por partes. ¿Qué hace Leo Strauss? Va a desmenuzar el término filosofía política.
Por un lado va a plantear la pregunta ¿qué es la filosofía? Y va a hablar que es la búsqueda incansable del, que es la búsqueda incansable del conocimiento universal de las cosas, o que es la reflexión radical acerca de todo lo existente. Por otro lado, también va a definir o explicar qué es la política. La política referido a la polis, a la manifestación constante de situaciones concretas que los ciudadanos realizan en pos de un proyecto de vida en común. Entonces la finalidad, ¿cuál sería la finalidad del hombre en la polis, según Leo Strauss? ¿Cuál? ¿Cuál sería la finalidad? A partir de lo que hemos leído, ojo, no se asusten, a partir de lo que hemos leído solamente. ¿Cuál sería la finalidad? Recuerden que dice que toda acción política tiende a lo mejor y lo peor, o que toda acción política tiene como fin la conservación o el cambio. A ver, si la constante es el cambio, ¿cómo logramos actualizar para mejor la política actual? ¿Cómo logramos actualizarla? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podrían decir, jóvenes? Recuerden las clases anteriores de nuestra especialidad acerca de las tradiciones filosófico-políticas que nos plantean la pregunta por el hombre en la polis. Sócrates, Platón. Y está el famoso video que yo envié en la guía 4, ¿cierto? Sobre qué es la filosofía política, y ahí aparece un profesor explicando resumidamente qué es la filosofía política en clave histórica, y empieza con los griegos, luego los modernos, y luego retrocede para finalizar su resumen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la filosofía política consiste en pasar del ámbito de la simple opinión política al ámbito del conocimiento de la esencia de lo político, ¿qué podría ser la esencia de lo político? ¿Qué se les ocurre? Yo sé que son muchachos inteligentes. ¿Qué sería la esencia de lo político? ¿Ah? Tengan presente que cuando uno alude a la esencia de lo político, estamos refiriéndonos a la razón de ser de la política. Para Leo Strauss es muy importante cuando alude o señala la esencia de lo político en
en la polis. Recuerden que los hombres que desempeñan un rol en la polis son hombres virtuosos. Son hombres virtuosos. Porque a partir de una cantidad determinada de actos, conductas o comportamientos, eso se convierte en hábito. Y la serie ininterrumpida de hábitos genera, ¿qué genera? Costumbre. Costumbre. Entonces, la costumbre de ser hombres virtuosos en la polis griega, en la polis democrática. ¿Hasta qué punto la filosofía política nos permite aclarar o explicar las limitaciones de nuestra democracia representativa en Chile? ¿Se dan cuenta que estoy planteando preguntas abiertas? Si nosotros vivimos en una sociedad supuestamente democrática, abierta y pluralista, ¿cómo podemos saber que esas características son verdaderas? ¿Quién nos lo dice? ¿Tendrá sentido o no? Hoy día, ante todo en la clase de hoy, concerniente a la guía número 5, quédense con el término de acción política. Recuerden, toda acción política tiende a lo mejor y lo peor. Y ese conocimiento de lo mejor y lo peor implica el conocimiento sobre el bien, la finalidad. Es la finalidad, el conocimiento del bien, que es un concepto, por lo que uno lee detenidamente, un concepto platónico, que tiene que ver claramente con la república, su utopía política, sobre el mito de la caverna, qué es el hombre, cómo el hombre accede al conocimiento, a la verdad, a la contemplación de las cosas verdaderas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, queridos estudiantes, creo que estamos finalizando, pero escucho preguntas, dudas por chat o por audio. ¿Alguna consulta, comentario, reflexión, sugerencia sobre la guía 5 o van a tratar de leer ahora la guía número 5 y luego plantear preguntas? Ya, entonces, nadie, muchachos. Ya, el Cristian dice que está todo bien. No sé si creerte, pero haré como que te creo, Cristian. Recuerda que el gran Doctor House decía, todo el mundo miente. Creo que el maestro tiene razón. Todo el mundo humano, yo diría, todo el mundo humano miente. Sí, claro. Es una postura filosófica muy provocadora esa. Ya, entonces, muchachos, les voy a pedir para mañana que avancen en la guía 5, no que realicen la actividad, pero lean 2 o 3 veces la guía número 5 para posteriormente seguir en la lectura comprensiva del día de hoy. ¿Les parece, jóvenes? Sí. Perfecto. Ya, entonces, queridos estudiantes del tercero medio A y B, por favor, abríguense y cuídense mucho. Si están deprimidos, estresados, enojados, irritados o atormentados por razones de soledad y aislamiento, paciencia, vean un atardecer, vean el cielo estrellado, lean un libro, tomen un mate, té y respiren hondo porque estamos en una situación complicada y difícil. Mucho ánimo y cuentan conmigo y hay que tener mucha paciencia y cuiden su salud mental, que eso a corto plazo no pasa nada, pero a largo plazo trae consecuencias nefastas, peligrosas y negativas
en la convivencia humana. Entonces, ánimo, cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos mañana entonces. Y como dijo mi gran amigo Cerati, adiós. Chao. Nos vimos, Adiós. profe. Descanse. Hasta Cerati. mañana.